Déjenme que ya estoy poniendo aquí a grabar. Listo, damas y caballeros. Bueno, entonces decíamos, para hablar de Grecia, primero decir que se ubica en el continente europeo y que está muy cercano a Asia. Y podemos también decir que varias de las ciudades griegas se ubican en ambos continentes. La mayoría de las ciudades griegas se van a ubicar en Europa, pero tenemos otras ciudades que son griegas, pero que están ubicadas en el continente de Asia. Bien, y quisiera empezar por ahí, o sea, como a empezar a hablar un poquitico de cómo se organizaba, cómo era que estaba conformada esa Grecia de la antigüedad. Entonces, los primeros griegos se organizaban en clanes familiares, o sea, eran las familias las que se iban organizando. Pasando el tiempo, ¿cierto? Al pasar el tiempo, estos clanes se fueron uniendo con otros clanes y así se formaron las primeras comunidades que se encontraban separadas unas de otras por el relieve montañoso. Esto contribuyó para que se formaran territorios independientes que poseían gobiernos y ejércitos propios. Y estos gobiernos o estos territorios independientes se reconocían como las polis. Y este es un concepto muy importante para Grecia y vamos a estar hablando de, de la polis en varias partes a lo largo de Grecia. Polis para los griegos era una comunidad de personas que se organizaban para vivir en un territorio que les era familiar y les pertenecía. Para nosotros hoy, si yo dijera hoy, hoy 6 de abril del 2021, ¿qué será una polis? Entonces uno podría decir, podríamos decir que la polis significaría algo muy parecido a la ciudad. Entonces podemos decir que una polis griega es una ciudad. Entonces vamos a encontrar varias polis, varias ciudades. ¿Listo? En Grecia no se hablaba de ciudad, sino que ellos lo van a nombrar como polis, la polis. Y cuando hablemos de la polis, estamos hablando de la ciudad. Aunque compartían el espacio geográfico, la lengua y cultura, las polis, o sea, las ciudades tenían una organización política diversa y distintos sistemas de gobierno. Existían desde la tiranía hasta la democracia. Aquí tenemos otra explicación. Por ejemplo, aparece el concepto de la acrópolis. Polis es ciudad y acrópolis, ¿cierto? Es como la región en general. O sea, toda la parte en donde se ubicaba la gente, incluyendo la parte exterior. Polis es una denominación dada a las ciudades-estado de la antigua Grecia, que surgieron por allá en el primer periodo que se conoció como la Edad Oscura, hasta la dominación romana. O sea, cuando llega Roma, todavía existe la polis. La polis es el marco esencial donde se desarrolló y expandió la civilización griega hasta la época helenística, que es el último periodo de los griegos. Las polis griegas eran pequeñas ciudades-estado. Cuando se dice ciudad-estado, es que cada ciudad estaba gobernada por un rey o tenía una organización gubernamental, o sea, era un gobierno. Cada ciudad era independiente, de pronto estaba formada por una ciudad principal y todos los campos alrededor. Las polis griegas tenían sus propias leyes, tenían su propia moneda, cada polis, o sea, cada ciudad tenía su propio ejército y un gobierno propio. En las primeras polis existía un gobierno oligárquico compuesto por un grupo reducido de aristócratas. En el siglo VI a.C. hubo unas reformas sociales y políticas que crearon una nueva forma de gobierno, la democracia. Y esto lo hablaremos más adelante. La famosa democracia. Las polis, o sea, las ciudades tenían dos partes. La parte baja, donde estaban ubicadas las casas, las viviendas, las tiendas, habían edificios públicos y una gran plaza
donde se ubicaba la gente, se conocía la plaza como el Ágora, el Ágora. Fíjese que el colegio, el Débora Arango Pérez, tiene un Ágora, ¿cierto? Tiene una placita, ustedes recordarán ahí al lado de las canchas, al lado de las canchas de baloncesto y de microfútbol, al lado de la tienda escolar, ahí hay un Ágora, hay una plaza pequeñita, pero esa se llama el Ágora. El Ágora era la plaza en Grecia. Esa es la parte de abajo. La parte de abajo, así como vemos el dibujito, es la parte más hacia abajo de la ciudad. En la parte alta, que era la famosa Acrópolis, la parte superior, se hallaban los principales edificios religiosos, los templos religiosos, pero también donde vivía el rey o el gobernante de ese momento. Entre los siglos séptimo, octavo y hasta el quinto antes de Cristo, las polis se convirtieron en la verdadera unidad y elemento identificador de dicha época. Quiere decir, toda la historia de Grecia va a ser a partir de las polis. O sea, nosotros no podemos hablar de Grecia como si Grecia fuera una. No, claro, uno dice, sí, Grecia, pero lo que tenemos que entender o lo que yo quiero que ustedes entiendan es que tenemos que hablar de muchas, de varias Grecias diferentes. ¿Por qué? Porque es que son ciudades. Todas son griegas. Esto era por el idioma, ¿cierto? Pero cada ciudad era diferente. Ahora, cada ciudad se desarrolló diferente a las demás y por eso a veces se terminaron enfrentando, se generaron luchas, guerras, incluso procesos de expansión donde algunos querían imponer las leyes sobre una ciudad, atacaba a la otra y eso dio pues pie a muchas historias, muchas luchas internas. La caída de las polis, o sea, al final de estas ciudades, ayudó a que fueran absorbidas por el reino de Macedonia. Los macedonios eran un pueblo extranjero, era por fuera de Grecia, y ellos terminaron conquistando a la mayoría de ciudades, a la mayoría de polis, las conquistaron los macedonios. El personaje más famoso de Macedonia es Alejandro Magno. Alejandro Magno nace en Macedonia y él va a conquistar a todas las polis griegas y al conquistarlas, pues las va a unir, las va a unificar. Y entonces, gracias a Alejandro Magno, es que vamos a ver consolidada o como una sola Grecia. Podríamos hablar incluso del imperio griego, pero en realidad esto del imperio no es tan real, porque siempre tendríamos que hablar de las polis. Por eso vuelvo y les digo, sí, nosotros hablamos de Grecia como si fuera solo una, pero en realidad debemos hablar de las polis griegas, las ciudades griegas. Entonces son varias. Aquí en el mapita que podemos observar, pues están las principales. Fíjense que cada uno de esos punticos es una ciudad diferente, es una polis diferente. Cada una de ellas tiene su propio rey y cada rey tiene su propio gobierno y además tiene un ejército propio. Entonces aquí encontramos a varias importantes, ¿no? Por aquí, por donde yo estoy moviendo el cursor, en el centro casi del mapa está Atenas. Atenas es una de las más importantes y era tan importante que el día de hoy en la actualidad, en el año 2021, Atenas es la capital del país que se llama Grecia. Ahorita sí tenemos un país que se llama Grecia y la ciudad capital es Atenas. Pero en esa época pues eran hartas. La otra más conocida es Esparta. Vean, Esparta está aquí, en la punta de esta península, ¿no? Está Esparta. Está por aquí Olimpia, donde se jugaban los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos eran en la ciudad de Olimpia y existe algo que se llamaba el Monte Olimpo y eso está muy relacionado con los dioses griegos que miraremos más adelante. Está la ciudad por aquí, hay una isla que se llama Mileto.
Ustedes recordarán al famoso matemático Tales de Mileto, filósofo Tales, el Tales de Mileto. ¿Por qué era de Mileto? Pues porque Mileto era la ciudad donde nació él. Y ahí encontramos una cantidad de ciudades, de ciudades griegas, pues para tenerlas presente. Las polis, cada una de estas, ¿cierto? Como digo, tenía una forma de organización social. Entonces, ahora sí, la mayoría de ciudades, la mayoría de polis, tenía como una división, la división social era entre unos habitantes que se llamaban ciudadanos y otros que eran no ciudadanos. Entonces, eran como las dos grandes facciones sociales de Grecia, los ciudadanos y los que no eran ciudadanos. Los ciudadanos eran todos los civiles, eran los políticos, eran los militares, o sea, los soldados y los miembros de la justicia, los magistrados. Y habían otros que eran considerados como no ciudadanos, por ejemplo, los extranjeros o los miembros de otra polis, ¿cierto? Los que vivían en otra ciudad. Las mujeres eran consideradas no ciudadanas y, y ahí ya hay una división entre los hombres, hombres libres y las mujeres. Las mujeres eran consideradas como algo menos. Y lo último en la pirámide social pues eran los esclavos que eran considerados pues una propiedad, era como un objeto. Yo era el dueño, yo soy el dueño de mi maleta, yo soy el dueño de mi cuaderno, el dueño de mis colores y el dueño de mis esclavos. O sea, yo tengo personas a mi cargo, yo soy el dueño. Entonces, en Grecia, los esclavos están ahí presentes. Aquí aclaremos, ¿no? Los ciudadanos eran llamados así porque nacían dentro de esa polis. Entonces, si usted nació en la ciudad, en la polis, usted era ciudadano. Pero si usted no había nacido en esa ciudad, en esa polis, entonces usted era no ciudadano. Por eso todos los extranjeros eran considerados no ciudadanos y si usted no nacía en esa polis, no tenía los mismos derechos que tenían los ciudadanos. Habían derechos pues en elegir y ser elegido. Usted podía volverse soldado, usted podía volverse político, usted podía volverse filósofo, ¿cierto? Tenía unos derechos, pero los no ciudadanos no. Los peores, o a los que peor les iba, eran los esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? En su mayoría eran prisioneros de guerra, y si yo era capturado en una guerra, digamos, Atenas se enfrentó por allá contra Troya, y Troya me capturaron y yo fui prisionero de guerra, resulta que mis hijos también van a ser esclavos. Si yo tenía hijos, mi esposa también iba a ser esclava. Eran personas que no eran libres, no pagaban impuestos, eran obligados a trabajar en las minas o los llevaban a cultivar en el campo o también eran obligados a ir a la guerra. Ellos no podían pagar por su libertad y no podían obtenerla a menos de que el amo, el dueño, le diera la libertad, ¿cierto? Entonces, para que se den cuenta que los esclavos en Grecia, pues les iba muy terrible. Ellos, tristemente, a los esclavos les iba muy mal. Bueno, hablando de la organización política de Grecia, pues era un poco compleja. Ellos son los primeros que van a hablar de la democracia, como yo les decía. Democracia, democracia sale de dos palabras. En griego, la primera es demos significaba pueblo, y kratos o cracia es gobierno. Entonces, demos y kratos, democracia, era el gobierno del pueblo. Entonces, la democracia surge, aparece por primera vez en la historia de la humanidad en las grandes ciudades griegas, y allí ellos crearon un cuerpo legislativo, o sea, eran los que hacían las leyes, los que impartían la justicia y crearon una asamblea. Esta era la famosa democracia.
Como no todos eran ciudadanos, entonces solo algunos pocos podían participar de la democracia. Quiere decir, en Grecia la democracia no era para todos, únicamente era para los ciudadanos. Fíjense por aquí dice, las mujeres y los niños no eran considerados ciudadanos y por lo tanto no hacían parte de la democracia. O sea, las mujeres no tenían ni voz ni voto. Los niños no eran tenidos en cuenta, muchísimo menos los extranjeros y lógicamente los esclavos, pues nada que ver. Eh, Habían ciudades, como eran varias ciudades, varias polis diferentes, pues habían algunas que tenían la democracia como el sistema principal. En el caso de Atenas, la capital de Grecia hoy, ¿no? Atenas, esa gran ciudad, pues era la más democrática. Pero habían otras que no tenían la figura de democracia. Más adelante miraremos otras figuras de gobierno. Pero miramos en el caso de la democracia, en el caso de la democracia y tomemos el ejemplo de una ciudad, de una polis, vamos a hablar de Atenas. En Atenas existían los magistrados, quienes eran los gobernantes. Eh, También aparecía la asamblea o eclesia, que eran los que se encargaban de hacer las leyes, de tomar las decisiones y de elegir a los magistrados. Y también había otra parte que era la Bulé o el Consejo de los 500. Era un grupo formado por ciudadanos selectos, ciudadanos, ojo, ciudadanos, por eso no habían mujeres. Las mujeres no eran ciudadanos, entonces no podían participar. Y ellos tenían la tarea de supervisar el trabajo de los magistrados y asegurarse de que se cumplieran las leyes. Entonces, fíjense, aquí están eh, los cuatro estamentos políticos de la democracia en Atenas. Entonces aparece la eclesia, pero todos deben ser ciudadanos, votan las leyes, deciden si hay o no guerra. Esto lo decía la eclesia o la asamblea. La eclesia es la misma asamblea. Está la boulé, que son, o el Consejo de los 500, que son 500 miembros, pero vuelvo y les digo, todos deben ser ciudadanos, entonces mujeres no. Preparaban las leyes y hacían consejos para la eclesia, para la asamblea. Están los magistrados, que son los que dirigen la política y eran elegidos por un año. Y aparecían los tribunales populares, donde eran 6.000 ciudadanos elegidos por sorteo, y aquí era donde se juzgaban los delitos. Pero fíjense que en toda esta organización política únicamente la pueden hacer los ciudadanos. Y les repito, los ciudadanos únicamente eran unos pocos, no, o sea, la democracia, uno pensaría que la democracia es el gobierno de todos, pero en realidad no funcionaba, no funcionaba de esta manera. Imagínense dejar por fuera a todas las mujeres, pues es un error garrafal. Nosotros no podemos hacer política si no es con las mujeres. La mayoría de la población, por ejemplo en Colombia, la mayoría son mujeres. Imagínense dejar a las mujeres por fuera, eso no se puede volver a, a permitir. Bueno, de otro lado, había ciudades-estados que tenían una forma de gobierno oligárquica, quiere decir, entonces fíjense, en formas de gobierno, como son diferentes ciudades, habían otras maneras de gobierno en otras ciudades. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos la diarquía. La diarquía es cuando son dos reyes. Hay una dupla. Se encargan dos reyes de gobernar. Uno es el gobernante militar, el que va al mando del ejército y va a la guerra. Y otro que es de carácter religioso. Es el líder, el líder de los templos religiosos. Otros son los éforos o magistrados, que eran los que supervisaban a los reyes y aseguraban el cumplimiento de las leyes y el orden de la ciudad. Está la gerucia o el consejo de ancianos. Entonces fíjense que aquí los abuelitos, los mayores de 60 años, ellos eran muy importantes y a ellos se les pedía consejo. ¿Para qué? Para que administraran la justicia y formularan las leyes. Y la asamblea o la apella, donde se certificaban las propuestas en cuanto a las leyes de los ancianos.
Y aquí es donde yo les quería mostrar. Una cosa es la democracia, ¿sí? La democracia que se supone que es demos, el pueblo, kratos, el gobierno del pueblo. Pero hay otras maneras donde no hay democracia, puede ser que exista una monarquía. La monarquía es el gobierno de una sola persona. Entonces, donde hay un rey, donde solo existe un rey, estamos hablando de la monarquía. Actualmente hay países que todavía tienen reyes y tienen reinas. En el caso de España, en el caso de España está el rey y la reina, ¿cierto? Ellos, quiere decir, España todavía es una monarquía. En el caso de Inglaterra o el Reino Unido, allá tienen también la reina Isabel, que está viejita, ¿no? Ya va por 90 años. Allá todavía es una monarquía. Hay otra forma de gobierno que es la oligarquía. La oligarquía es el gobierno o el poder de unos pocos. Y esos pocos son aristócratas, quiere decir, el grupo de los más ricos, los que tienen más riquezas, los que tienen más tierras. Ellos van a ser los oligarcas, los aristócratas. Entonces, ellos van a gobernar como en equipo, pero es una élite, es un grupo muy pequeñito, es el poder de unos pocos, la famosa oligarquía. Y cuando habían guerras, ¿cierto? O revueltas sociales, aparece otra forma de gobierno que es la cara opuesta de la democracia. Por un lado está el gobierno de todo el pueblo, ¿cierto? La democracia, y en el caso extremo, el contrario, es la tiranía. Cuando hablamos de la tiranía, es que aparece un solo gobernante, pero no tiene la característica de ser el rey, sino que este viene de la aristocracia y se toma el poder a las malas y se apodera del ejército. Entonces ya está velando. Se les prendió, se les prendió un micrófono a alguien por ahí, por favor. Ahorita probé la blanquita. Don Juan Felipe Vargas se le prendió el micrófono. Si es tan amable de apagarlo. Estamos escuchando por allá. Muchas gracias. Gracias, compadre. Listo. Ahora, frente a la economía en Grecia, hablemos un poquitico de cómo era la economía en Grecia antigua. La economía de los griegos estaba basada principalmente en la agricultura. Allí habían cosechas de trigo, de el olivo y la vid. La vid es como decir las uvas, ¿no? Y ahí sale el vino. Aparte de recoger distintas frutas y hortalizas. También es cierto que vivían de la ganadería, lo cual se daba especialmente en las zonas montañosas, y ellos criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, los bueyes y otros animales. Y aparte de la agricultura y de la ganadería, también es muy importante en la economía el comercio. Grecia se convirtió en un importante lugar estratégico para la compra y la venta de productos manufacturados, o sea, los que se elaboran como vasijas griegas, artículos de plata, artículos de oro, ropas tejidas de lana, etcétera. ¿Por qué la importancia del gobierno? Perdón, del comercio, del comercio. Aquí en este otro mapita donde vemos Grecia, fíjese que aquí está el límite, la línea rojita, la línea punteada, nos está mostrando los límites de Grecia, pero la gran mayoría de Grecia está mediado por el mar. Tenemos el mar Egeo, tenemos el mar Mediterráneo al sur y tenemos por aquí el mar Jónico al occidente, ¿cierto? Entonces, por todo lado es agua y muchas de estas polis, de estas ciudades, son puertos. Todos estos, como Mileto, la ciudad o la polis de Efeso, está Focea, vean a Troya. Troya está ubicada en Asia, fíjese, este ya es Asia, esto no es Europa. Troya está al otro lado del mar Egeo. Y a veces, pues para viajar por acá, pues era un comercio marítimo. Quiere decir, ellos se iban en barco. Cuando uno ve las películas de Grecia, siempre vamos a ver los barcos y los soldados que van a la guerra ya contra Troya
o contra Esparta, cuando a Esparta la atacan los persas, pues está mediado por el agua. Y entonces los barcos son importantes y el comercio también va a ser de carácter marítimo. Claro, de todas maneras hay un comercio terrestre, por aquí hay rutas, hay unos caminos terrestres, pero la mayoría de rutas de comercio también van a ser marítimas. Y aquí vean, para que ustedes se den cuenta, bueno, cómo el imperio persa, que está aquí en Asia, donde está el imperio persa, esto es Asia, pero aquí, donde está Grecia, o sea, la parte blanca, esto ya es Europa, donde está Macedonia. Fíjense que Macedonia no hace parte de Grecia al principio, sino que es un pueblo allá al norte de Grecia, de donde van a ser Alejandro Magno, y Alejandro Magno va a invadir a todas las ciudades, las va a conquistar, a Tebas, va a conquistar a la imponente Atenas y van a conquistar a Esparta, y después se va a ir Alejandro Magno a pelear con los persas, y más adelante Alejandro Magno va a derrotar a los persas. Quiere decir, hay un momento de la historia de Grecia en donde Grecia le va a ganar a los persas, pero hay otro momento de la historia en donde viene la venganza de los persas. Los persas ahora vienen y atacan a los griegos. Entonces, la película que ojalá hayan visto, esa película 300, una película que está narrando la guerra entre Esparta, que es una polis, una ciudad griega, véala acá, contra el gran imperio persa. Entonces todos los persas van a atacar a Esparta, ¿cierto? Y hay otra gran historia, por ejemplo, el caballo de Troya. Ustedes habrán escuchado del caballo de Troya, que hace parte de una obra literaria, está escrito. Troya es una guerra entre Troya, que está acá al norte, en Asia, contra Esparta, ¿cierto? Y fíjense que entre ellos van a haber guerras internas entre las polis, entre las ciudades griegas, como cuando los hermanos se pelean, son guerras internas, pero también vamos a tener guerras externas contra otros imperios, en el caso del imperio persa o en el caso del imperio macedónico, cuando Alejandro Magno invade Grecia. Bueno, pero avancemos un poquitico. Para mirar la historia de Grecia, bueno, esto sería, nos demoraríamos, yo creo que hasta mitad de año para hablar de los periodos de Grecia antigua. La cultura griega es bastante extensa y abarcó varios periodos y cambios en sus civilizaciones y en su estructura organizativa, desde la época minoica y micénica hasta la época helenística, la cual fue la más estable del imperio. Los periodos de la antigua Grecia se dividen de la siguiente manera. Los cuatro que están ahí, el periodo oscuro, el periodo arcaico o primitivo, el periodo de la Grecia clásica y el último, que es el periodo helenístico. Estos cuatro son considerados los más importantes porque ya aparecen las polis. Bien, aquí están de otra manera. Sin embargo, vemos que antes, vea, las primeras ciudades aparecen en la época oscura, ¿sí? Sería el primer momento, la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Pero antes de que nacieran las primeras ciudades, bueno, existía la civilización micénica, y antes, lo primero, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, existía la civilización minoica. Son como los orígenes, los antecedentes de Grecia antigua. Pero les repito que en realidad Grecia empieza o nace con el surgimiento de las polis, o sea, cuando surgen las grandes ciudades. Entonces, por eso es que nos quedamos con los cuatro periodos, desde el periodo oscuro hasta el periodo helenístico. Aquí ya un poco de arquitectura, hablar de los monumentos de Grecia antigua que todavía quedaron en pie. Grecia ocupó una amplia región, sobre todo en el periodo helenístico, en el cual se construyeron grandes monumentos, grandes templos dedicados a una cantidad de dioses mitológicos. También construían estatuas
que eran hechas en mármol y en bronce. Y entre los más famosos monumentos, bueno, hay que decir la Acrópolis de Atenas. La Acrópolis de Atenas, ahí vemos una fotografía, esto es una fotografía real. Usted va ahorita a Grecia, llega a Atenas y usted puede ir a la Acrópolis. Ahorita prácticamente es un museo. La Acrópolis es toda la construcción de toda la ciudad antigua. Era considerado el templo más importante de la ciudad de Atenas y uno de los más grandes lugares de esa época. Fue construido alrededor del siglo V antes de Cristo y allí se celebraban eventos, festivales, ceremonias, todo lo relacionado con la religión y con la historia de Atenas. Allí también encontramos en Atenas el famoso Partenón. Fíjense aquí, el Partenón es una construcción, un monumento que ha sido reconstruido porque estaba en ruinas. Los turistas van allá a tomarse fotografías, a hacer videos. Se ubica en la entrada de la Acrópolis y es uno de los templos más importantes de toda Grecia. Construido en mármol blanco entre los años 447 y 432 antes de Cristo. Este templo fue dedicado a una de las diosas más importantes, la salvaguarda de Atenas, que es la diosa Atenea. Entonces el Partenón fue dedicado a la diosa Atenea. Aquí tenemos otro monumento, todavía existe, el Erectión o Erecteón. Entonces veamos, lo vemos ahí como las columnas que reciben el peso de la construcción son estatuas que son talladas y tienen representaciones de mujeres griegas. Algunos dicen que también son diosas. Es un templo ubicado al norte de la Acrópolis de Atenas y está muy cerca del Partenón, y también era el templo en donde se iba a adorar no solo a Atenea, que era la diosa de Atenas, diosa protectora de Atenas, sino que también se le rendía culto a Poseidón y a Erecteo, otro de los dioses por allá famosos. Otro de los sitios emblemáticos famosos de Grecia antigua era el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era algo parecido como cuando usted va a que le lean la mano, ¿no? Que le adivinen el futuro. Algunos voltean la taza del chocolate, la ponen al revés y después usted le coge y empieza a leer la taza de chocolate. Hay otros que leen el tabaco para adivinar el futuro. Bueno, en Grecia se encontraba este templo, el oráculo de Delfos, y los viajantes de Grecia se desplazaban, viajaban hasta allá a la ciudad de Delfos. Delfos es una ciudad, otra polis más, una polis griega, en donde se encontraba este templo. Este importante era para consultar el futuro. Antes de tomar cualquier decisión importante relacionada con el Estado o con las guerras, los gobernantes iban hasta esta ciudad, iban al oráculo y hacían una consulta como para adivinar el futuro. Ese es el famoso oráculo de Delfos. Bueno, otras de las cosas importantes de Grecia, por ejemplo, el arte. En el caso del arte, bueno, hablemos de dos. La pintura. La pintura griega llegó a formar parte importante de la cultura de esta región y muchos pintores llegaron a ser famosos por sus obras. Sin embargo, no se pudo conservar mucho de estas obras hasta nuestros días, pero sí se encontraron fragmentos. Digamos, este jarrón que está aquí en pantalla es un jarrón que estaba roto, se encontró roto, y pues lo que hicieron fue restaurarlo. Usted le alcanza a ver aquí las fracturas, pero los restauradores lo arreglaron. ¿Para qué? Para observar un jarrón y cómo era pintado, cómo iban retratando algunas cosas de la vida, en donde se representaban las leyendas de los héroes, las hazañas de los héroes, o incluso de los Juegos Olímpicos,
anécdotas de la vida o historias de los dioses. Todo esto quedaba hecho en pintura. En el caso de la música también era parte vital de todos los antiguos griegos y se encontraba presente en distintas celebraciones y también en los funerales. La música acompañaba no solo a los Juegos Olímpicos, o sea, siempre la música era la que abría las Olimpiadas, en los juegos, en las ceremonias religiosas, existían algunos himnos cuando iban a adorar dioses, y la música era también muy importante en las obras teatrales. El teatro es otra de las artes muy importantes de Grecia antigua. El teatro prácticamente se va a volver famoso en todo el mundo, es gracias a los griegos. Bueno, claro que cuando por allá miremos otra civilización como la China, en la China también el teatro y la música y la pintura, o sea, el arte también tiene una importancia estratégica. Bueno, básicamente era como la explicación que les tenía en mi parte. Lo último de pronto para que ustedes observen un videito que nos va a narrar otras cosas importantes que de pronto yo mencioné así muy por encima. En el caso de las obras literarias, nosotros, gracias a la escritura, a los grandes historiadores de Grecia, nosotros reconocemos hoy la historia, los vestigios, la cultura de los griegos, es gracias a lo que quedó escrito. Entonces, pues vamos a observar este video que nos va a narrar la historia de Grecia antigua. Dejemos que cargue aquí el famoso YouTube. Esperemos que está lentejo. Dejemos mientras eso, yo voy apagando la cámara para que ustedes tengan la posibilidad de ver el video completo. Vamos a dar un minutico aquí a que empiece a andar el video. Profe, Señora, ¿será que me puedo salir de la clase o falta mucho? pues todavía falta, pero como te digo, ahí va a quedar la grabación. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Chao, Jolivet. Bueno, parece que ahora sí. ¿Está sonando? Sí, ¿cierto? No, señor. No, profe. No, profe. ¿Me dijeron sí o no? Es que no escuché. No, profe. ¿No suena No nada? suena. No, no suena. Chanfle. Chanfle, chanfle. Bueno, menos mal pregunté antes. Bien, vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir para que salga todo en orden. Incluir sonido. ¿Ahora sí? Sí, por favor. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Todos gozamos frente a la belleza, pero ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre. Ahora bien, si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud.
La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo 6 siglos antes de Cristo, comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. La Ilíada y la Odisea. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió. Hay una pausa para decirles que Homero, este Homero, es el propio Homero. A Homero Simpson, ustedes recordarán Homero Simpson, a Homero Simpson le ponen el nombre, los productores de Los Simpson le colocan el nombre de Homero en honor a este gran historiador, escritor griego, que además era cieguito. Bien, este es el real, este es el propio. Miles de años antes de Cristo. Atenas. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno
y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de póleis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Esparta. En la península del Peloponeso vivían los espartanos, un pueblo de guerreros que consagraron su vida al arte de la guerra y cuya mayor virtud era la valentía. Si eras espartano, tu preparación para la guerra comenzaba muy temprano en la vida. Para empezar, por ley, los espartanos debían ser fuertes y saludables. Es decir, que si algún niño nacía con algún defecto físico, era arrojado desde el monte y dejado a merced de las fieras. Ahora bien, si tenías la suerte de nacer sano, empezabas desde muy joven la escuela para el combate. Y tu participación en el ejército duraba desde que tenías 20 años hasta que tenías 60. Todo espartano debía estar preparado para marchar al frente en cualquier momento, y el equipo de combate era tan solo una espada corta, una lanza de 2 metros y un casco que dejaba en descubierto solo los ojos, la boca y el mentón. Y no olvidemos el escudo, que era tan importante para el soldado espartano, que por ley estaba obligado a morir antes de perderlo. Eso es un poco exagerado. Los espartanos hemos pasado a la historia como un símbolo de valentía, y existen muchas historias que lo demuestran. Por ejemplo, durante las guerras médicas, en el 480 a.C., un inmenso ejército del imperio persa quiso invadir las ciudades griegas con el fin de desterrarlas del planeta. Allí, tan solo 300 espartanos al mando del rey Leónidas hicieron frente a miles de soldados persas. A pesar de su abrumadora desventaja, estos 300 valientes espartanos lograron demorar el avance del enemigo y así dar tiempo para que el resto de los griegos organizaran su resistencia. Ninguno de estos espartanos sobrevivió a este combate, pero se alcanzó el objetivo y los persas fueron finalmente derrotados. El arte clásico. ¿Se imaginan el lugar que ocupaba el arte en la vida de los griegos? ¡Claro! Han acertado. Ellos adoraban la belleza y por eso buscaban rodearse de ella. Para ello, se volvieron unos magníficos artesanos y constructores que crearon obras fabulosas que hasta hoy admiramos. Tan es así que el arte de los griegos se ha llamado arte clásico. Es que esta forma de expresar la belleza ha sido tomada como fuente de inspiración por muchísimos hombres a lo largo de la historia. Primero, por los romanos, luego por los artistas del Renacimiento. ¿Recuerdan a Leonardo da Vinci? Oigan, ¿de qué se ríe?
Y más tarde, por todos los que vinimos después, que hemos sido influenciados por estos encantadores artistas que vivieron 5 siglos antes de Cristo. Las famosas esculturas griegas no son retratos de nadie en particular, sino el reflejo del ideal de la belleza humana. Las estatuas con sus dioses y sus héroes son la búsqueda de la perfección y la armonía a través de las proporciones más equilibradas y con los movimientos más sensuales posibles. Los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas eran una gran celebración que reunía a representantes de todas las ciudades griegas. Y mientras se realizaba este evento, estaban prohibidas las guerras. Sí, había una tregua sagrada que interrumpía cualquier tipo de contienda entre todos los pueblos griegos. Por eso, cada 4 años se celebra un evento deportivo y religioso. Bienvenidos a las Olimpiadas en honor a Zeus. Muy bien, amigos, ustedes ya saben de qué se trata esto. En las Olimpiadas hay grandes pruebas, pero para alcanzar la gloria hay que ganar la prueba del pentatlón. 5 disciplinas: carrera, salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. No había mejor forma de impresionar a una mujer que ganando esa competencia, ya que equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales. Claro que ustedes deben imaginar que quien ganara esa ardua competencia recibiría una gran copa y mucho dinero como los deportistas de hoy. Bueno, no. Lo que recibía el ganador era una corona de hojas de olivo. ¡Ah, jovencito! Pero ya sabemos que a los griegos no les interesaba tanto el dinero como si les interesaba la gloria. Y vaya gloria la que simboliza esa corona de olivo. Era un premio enviado por los mismísimos dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo. Los griegos tenían dioses y diosas para casi todos los aspectos de la vida. La guerra, Vamos a derrotarlos a todos. el amor, Adoro cuando escribe estos poemas. la familia ¿Te espero a cenar, amor? y la sabiduría, entre otros. Pero había un dios que gobernaba por sobre todos, y era Zeus. Los principales dioses griegos eran 12 y vivían todos juntos. ¡Wow! ¡Qué lío! Como una gran familia. Ellos vivían en el monte del Olimpo. El palacio del Olimpo tenía todos los lujos que pudieran imaginar, con muchas habitaciones, un zoológico para los animales sagrados, salas de armas, cocinas y comedores. ¡Ah! Y el lugar más importante, un gran salón donde se reunían todos para debatir sobre los problemas de los hombres, como por ejemplo, ¿A quién deberíamos premiar hoy? O mejor dicho, ¿a quién deberíamos castigar hoy? los dioses griegos eran muy parecidos a los humanos. Sentían odio y envidia, se lastimaban en guerras y combates y sobre todo, se enamoraban entre ellos, trayendo al mundo hijos que también se convertían en dioses o semidioses. Pero había características que diferenciaban profundamente a los dioses de los humanos. Los dioses eran inmortales y poseían enormes poderes. Además, en sus manos tenían el control del destino de cada ser humano en la Tierra. Alejandro Magno. En Grecia, hubo un hombre que desde muy niño tuvo los más grandes sueños que se puedan imaginar. Este joven, llamado Alejandro, era hijo del rey Filipo II, el rey de Macedonia, y decidió emprender un largo viaje con un ambicioso objetivo. Quiero convertirme en el más grande conquistador, y así lo haré. El viaje de Alejandro empezó en su tierra natal, en el año 334 a.C. Cuando tenía 20 años, este joven guerrero creó un ejército y lo entrenó con tácticas novedosas para la época. Con ese ejército logró increíbles hazañas. Liberé Asia Menor del dominio persa. Conquisté Egipto y Babilonia. Y llegué hasta la India. El imperio de Alejandro unió el mundo occidental con el oriental, difundiendo la particular forma de pensar de los griegos. Sin embargo, esta creación de Alejandro contradijo uno de los principios esenciales del espíritu griego, al pretender gobernar un imperio con un poder centralizado. Así, muchas ciudades que antes habían sido independientes comenzaron a someterse
al poder del imperio. Con la temprana muerte de Alejandro, llegó a su fin la época de la Grecia clásica. Bien, perfecto, Virijillo. Entonces, como bien se dan cuenta, era sencillamente un pedacito de historia griega, bueno, que nos narra varias cosas, ¿no? No solo de la historia de Homero y los grandes libros que nos cuentan, la Ilíada, la Odisea, todas estas anécdotas, nos cuenta de los Juegos Olímpicos, nos habla de los dioses, de semidioses, pero hay una cantidad de cosas que están por fuera porque esto es mucho, mucho tema. Yo terminaría la clase del día de hoy hablando un poquitico de religión. Es muy importante la religión en Grecia antigua, pues porque fue politeísta en todas las ciudades. Cuando decimos politeísta es que son varios dioses. No solo es un solo Dios como estamos acostumbrados aquí en Colombia, ¿cierto? Pensar en Jesucristo, esto sería una religión monoteísta, cuando yo creo en un Dios, monoteísmo. Pero en Grecia era politeísta, o sea, en varios dioses. Y distintos dioses vivían en el Monte Olimpo, como veíamos en el documental. Aquí hay una representación gráfica de los principales dioses. Ahí están la mayoría. Pero bueno, antes de hablar más de los dioses, decirles que a estos dioses se les rendía culto en numerosos templos que fueron construidos en varias ciudades, en esas polis. Generalmente ese culto se hacía a través de sacrificios de animales y haciéndole oraciones. O sea, había un culto hacia ellos. Además se les honraba en competencias deportivas conocidas como Juegos Olímpicos, llamadas así porque se realizaban en otra ciudad, en otra polis griega que era Olimpia. Bueno, pero como yo quería era, bueno, que ustedes terminaran diciendo quiénes eran estos dioses de la Grecia antigua. Ya vimos ahí algunos, al famoso Zeus, ¿cierto? Yo aquí encontré una imagen donde están los principales. Hera la diosa de la familia, Demeter, diosa de la agricultura, Hestia, la diosa del hogar, Zeus, el dios del rayo, Poseidón, el dios de los océanos o de los mares, Hades, el dios del inframundo, para algunos el infierno, Dionisio, el dios del vino, de las celebraciones, Hermes, el dios del comercio o el mensajero, Afrodita como la diosa del amor, Hefesto como el dios del fuego, Ares, el dios de la guerra, Artemisa, la diosa de la caza, de la cacería, ¿cierto? Apolo como el dios de la belleza, Atenea como la diosa de la sabiduría, y hay más personajes. Pero bueno, aquí es donde viene la actividad, damas y caballeros, para que por favor de una vez tomen su pantallazo. Va la actividad número 3. Yo voy a compartir este pantallazo, esta diapositiva la voy a dejar ahí en el equipo de Teams. También voy a dejar publicado el video que nosotros observamos para que ustedes lo puedan volver a investigar. El tema de la actividad 3 son los dioses griegos. El primer punto, deben investigar quiénes eran los dioses en Grecia antigua y cuáles eran sus principales atributos. Yo ya les ayudé aquí con el video. Segundo, deben buscar o realizar ustedes un dibujo en el que se aprecien los principales dioses griegos. Eso es fácil ahí. Los que puedan imprimirlo, perfecto. Los que no, lo pueden calcar, lo pueden hacer a mano. Bueno, ustedes no hay problema. El tercer punto, van a investigar qué era el Olimpo. ¿Sí? ¿Qué era eso del Olimpo y por qué está relacionado a los dioses? Entonces ahí el puntico número 3 es como para que miren a ver qué encuentran. Estas actividades se deben resolver en el cuaderno de sociales
Y bueno, ya saben que después deben enviar las evidencias pues al chat de Teams o al cuaderno virtual. De todas maneras, ahí va a quedar eso. Para que no se me olvide, las fuentes utilizadas fueron tomadas de una página de internet que se llama mundoantiguo.net, en el caso de los griegos. Ahí está la dirección. Y pues con esto, damas y caballeros, vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy. Entonces, no siendo más, pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario de algún compañero o compañerita. En este momento voy a dar finalizar la grabación.